cursos. ¿Ya? Así Como que con para hartos cumplir las cursos en metas, esta ¿no? ocasión son de seguridad, Ah, ya. cursos que imparten los seguritos. Estaba haciendo el curso y interrumpí para reunirme y después sigo con mi curso. De Ya. la semana pasada que estamos con cursos. Sí, lo que pasa es que la gran mayoría de las empresas, como no pasa en mi trabajo, que a fin de año hacen como todas las capacitaciones que tienen que hacer en el año para Claro, cumplir con las metas y todo eso. claro. ¿Y la ¿Y usted, familia? hermano, cómo ha estado? Yo bien, bien aquí en la casa, po. Ya esperando el Hello. 27 de diciembre, empiezo con la terapia. Ya. Se perdió la señal un ratito. ¿Sí? Le alcancé a escuchar que el 27 de diciembre empieza. Empiezo la terapia. Que es Ah, de su rodilla. sí, debe ser la señal del Pancho que está, porque la tiró Ah, del teléfono parece. parece que se interrumpe. Sí. Así que no, todo bien. ¿Y su Sí, familia? está con intermitencia. Sí, Voy a cambiarme a plan de datos a ver si mejora. ok. Yo creo que tal vez debe ser la señal del Pancho. Ya. Ahí me cambié a mi plan de datos para ver si mejora. Porque se estaba cortando mucho. Ya. Esperamos un rato, ¿sí o no? Y si no, Eh, y si no, oramos nomás, po. Si no llega nadie, ya, amén. aprovechamos el tiempo. Eh, este, esta era nuestra última reunión del año. Creo que esta y otra. Ah, ya. Esta y otra. Pero sí, a fin de año casi todos como que es normal que ya todos estén con las baterías medias descargadas. Sí, Como que empezamos con la asistencia alta y estamos terminando con la asistencia un poco baja. sí. Em, Pero suele pasar en esta fecha, como que todos andan preocupados del tema de repente, responsabilidad de la pega o temas familiares y todo eso. Así que es como aló. normal. ¿Me escucha? Se sigue cayendo la señal. Eh, Ahora se pegó usted la imagen. Está Sí, súper sí. interrumpida la señal, hermano. ¿Estaba pegado usted o no? Y de repente suena la voz como marciano. Ya. Porque yo lo veo de repente que se pega usted. ¿Es porque es su señal o es la mía? No, porque me cambié el plan de datos y pasó lo mismo. O sea, con wifi de la casa, con plan de datos igual. Ah, entonces Ah, pero es la señal que mandó el Pancho entonces, ¿no? Porque ahí está, voy a ahí estamos. descartarlo con un segundo teléfono. A ver, un segundito. Ya. Tengo otro teléfono aquí. Los cultos del domingo también tengo que poner dos teléfonos por si se cae uno, sigue el otro. Y cuando se caen los Ah, dos me doy cuenta que se cae de la iglesia. sí, que de repente son las señales malas a veces. Yo me cambié aquí en la casa, tenía BTR por cable y me ¿Ya? cambié a fibra, Movistar. ¿Ya? Pero ¿sabe que no sé si no he notado mucho la diferencia? Se supone que la fibra es mejor, Estable. Sí. claro. Y no he notado mucho la diferencia. O a lo mejor no lo noto yo, pero de hecho contraté la mejor, porque habían tres opciones.
Hola, Alex. Ahí sí. Hola, Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿bien y tú? Bien, aquí estamos. Todo bien. Estamos esperando si se conectaba alguien más. Hola, 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 ¿cómo estás? bien. ¿Bien? Qué bueno. Soy de niñero. ¿Ah, sí? Sí, que la Mar se fue a llevar a karate al Matías y a ver algunas cosas. Me dejaron cuidándolo. Ya. Oye, la señal, estamos en la duda si es que la señal está mala, porque el Pancho mandó la señal. Sonido. No sé si es la señal del Pancho, porque de la sesión que inició él. Ahora yo Oye, el tengo hermano un Alberto está teléfono doble. y puedo saber si se cae de allá o de acá. Hermano Alberto se desdobló, está en dos Sí, lugares. se desdobló. Tengo señal de frente y de perfil ahora. Es bueno ese truco, no lo había visto. En uno se ve más clarito y el otro se ve más moreno. Sí. Ah, claro. El lugar fue bellísimo, la hospitalidad de la gente, muy agradable, y fueron a la iglesia con ellos y le fascinó la iglesia. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, pastor. Bien. Sí, le llamó mucho la atención. Entonces, Bueno, Alberto, preséntanos a tu gemelo. Oye, son iguales, ¿eh? ¡Ay, saludan igual! Sí. Lo que pasa es que estoy con dos teléfonos para ver si se cae la señal del Pancho o se cae acá en mi casa. Pero parece que se cae la del Pancho. Hola, Francisco. Hola, Francis. Hola, ¿qué tal? ¿Terminaste el colegio? Todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Sí. Como No, está dos. bien. Si nunca fue al colegio. Ah, por Ah, eso. claro, es muy El año muy este niño. pequeño. Ya. El próximo año, wow. Hola, Gabriel. Hola a todos. Hola. ¿Pancho está, Adrián? ¿O? No, o sea, No, ok. está, pero no está. Ok. Que lo dejó en modo automático. Ok. Así que si quieren empezamos nomás para no quitarles más tiempo, ¿no? Sí, adelante. Ya, por si tienen algo que hacer. Voy a compartir pantalla. Denme un segundo que se me perdió el Zoom. Ahora sí. Ya. Bueno, es bien difícil como resumir un capítulo completo, sobre todo cuando un capítulo es bastante interesante. Así que, bueno, traté de resumirlo en algunos puntos.
Y el título de este capítulo lo llamé Unidad en la obra del Señor. Y aquí tal vez vamos a verlo en dos ámbitos. Uno en el servicio en la obra del Señor abiertamente en el ministerio, ¿cierto? Con lo que corresponde a la iglesia local. Y también alguna enseñanza individual, personal, porque también nuestro ministerio no solamente es en la iglesia local, sino que también parte por nuestro hogar, en nuestra familia. O sea, hay muchas áreas que tenemos que cubrir. Así que vamos a comenzar como corresponde, orando. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo que nos entregas cada día. Gracias, Señor, por la esperanza que nos da, Señor, en medio de este mundo lleno de apostasía, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, que siempre nuestra mirada esté puesta en ti. Tú nos des, Señor, la fuerza, el ánimo, la vitalidad, Señor, para seguir adelante, no desmayar, y para mantenernos fiel, Señor, en este camino tan maravilloso que es servir en tu obra, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a nosotros como varones, como líderes, Señor, de nuestros hogares, líderes de nuestra iglesia, líderes de nuestra familia, a ser un ejemplo, Señor, no tan solo a los inconversos, sino que también a las otras generaciones que están viendo un referente en nosotros. Dejamos este mensaje en tus manos, Señor, que sea tu palabra la que nos enseñe, la que nos redarguya y que escudriñe hasta lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, dice unidad en la obra del Señor. Entonces vamos a analizar versículos por versículo. El primer punto dice, la obra del Señor deriva su poder de la unidad de los hermanos. Esto tiene que ver, obviamente, está relacionado con nuestra unidad como miembros de la iglesia local. Les vamos a aplicar este pasaje que está en Esdras capítulo 3, que yo lo tengo ahí proyectado en su pantalla, lo están viendo. Versículo número 1, dice así: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Ahora, recuerden que estamos viendo el libro de Esdras. Bueno, hoy se hizo la división de Esdras y Nehemías, pero antiguamente eran solamente un solo libro. Y estamos viendo el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén, y están con los planes de reconstruir el templo, ¿ya? Y en ese proceso están. Y me parece maravilloso, interesante, porque se asemeja tal vez mucho a lo que estamos nosotros formando como iglesia local. Estamos construyendo muchas cosas, y para eso se necesita el trabajo y la unidad de todos. Y tiene una similitud con lo que estamos viviendo hoy en día nosotros en nuestra iglesia local. Entonces, el mensaje va directamente hacia nosotros que somos parte de nuestra iglesia, y la idea es que nos veamos, nos sintamos representados y identificados con la iglesia local, como parte de IBE. Vuelvo a repetir el versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, ya volvieron, ¿cierto? Se juntó el pueblo de Israel como un solo hombre. Ahí vemos claramente la unidad en el pueblo de Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? ¿De qué forma? Con toda humildad y mansedumbre. Mire lo que está subrayado acá, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando dice soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, nos está diciendo claramente que muchas veces las relaciones interpersonales no van a ser fáciles de sobrellevar. Tal vez van a haber algunos hermanos que son más difíciles de llevar que otros. Por eso dice soportándoos con paciencia. Ese es un requisito importante para poder sobrellevar todo esto, la paciencia. Los unos a los otros, ¿y en qué? En amor. ¿Solícitos en qué? En guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos los que pertenecemos a nuestra iglesia hemos sido llamados
hago un ministerio en específico, que es reconciliar al mundo con Dios, pero también el trabajo en la iglesia local se debe hacer, como bien dice el versículo número 1 de Esdras, como un solo hombre. Esa misma actitud debe estar en nosotros. Si la iglesia, miren, muchas veces dicen que las iglesias son como son los miembros de la iglesia. A veces nosotros, o el cristiano en general, es muy solícito en hacer crítica a su iglesia, no sabiendo que tú y yo somos parte de la iglesia. O sea, cuando yo hago una crítica a la iglesia, me estoy haciendo una crítica a mí mismo. ¿Se dan cuenta? Es por eso que es importante la relación interpersonal. Es por eso que es importante guardar esta unidad del espíritu, que todos seamos como estos israelitas que volvieron a Jerusalén, y la actitud que tenían ellos, se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Ojalá y Ben tuviese esa actitud, de que todos trabajáramos en la obra del Señor como un solo hombre. ¿Ya? La obra del Señor deriva su poder de la unidad de los hermanos. No vamos a salir adelante, no vamos a hacer, tal vez el ministerio no se mide en números, pero sí no vamos a hacer crecer la obra del Señor si no hay unidad entre nosotros. Por eso es importante que la iglesia, nuestra iglesia, pueda crecer siempre y cuando va a crecer cuando nosotros estemos unidos en un mismo sentir, como un solo hombre. El versículo número 2 dice, entonces, segundo punto, dice, la obra del Señor se basa en la palabra de Dios. Los fundamentos, ¿cuál es la base de la iglesia local? Entonces dice aquí, el versículo 2, se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Miren qué interesante, dice, y edificaron el altar de Dios de Israel. ¿Para qué? Para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Súper simple la aplicación, vamos aplicándolo inmediatamente. Primero dice que edificaron el altar de Dios en Israel. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios. Era lo que hacían ellos como costumbre, como pueblo de Israel, ¿cierto? Ellos ofrecían sacrificios, tal como está escrito en la ley que fue escrita por Moisés. Primero, edificaron, y segundo, ofrecieron. ¿Cómo edificaron? ¿Cómo ofrecieron? Todo como está escrito en la ley. O sea, ese es un claro ejemplo y una enseñanza para nosotros también. Miren, y se me había olvidado un detalle importante. Porque dice, entonces se levantaron. Yo creo que es una arenga también para nosotros, porque dice, entonces se levantaron. A veces es necesario esto, esta arenga para nosotros como hombres, que nosotros nos levantemos, para que seamos referentes a los demás, para que los demás también se puedan animar a servir al Señor. ¿Cómo tenemos que edificar la iglesia? ¿Cómo? Como está escrito. La base de la iglesia local debe ser la palabra de Dios. Cada una de las cosas que se hacen se deben hacer bajo la norma absoluta y perfecta de la palabra del Señor. Y dice que también ofrecieron. Aquí podemos hacer la aplicación sumamente simple. Primero, ¿cómo estás tú, por ejemplo, cómo estás edificando? ¿Cómo estás participando en la edificación de la iglesia? ¿En qué ministerio tal vez estás involucrado? Ofrecieron. ¿Qué estás ofreciendo a tu iglesia local? Y eso no se trata solamente, obviamente, no se trata de un tema material, de dinero, sino que también cuando hablamos de ofrenda, no solo tiene que ver con dinero, sino que también tiene que ver con tiempo. Yo creo que uno de los recursos más importantes y más valiosos del ser humano es el tiempo, porque estos periodos de tiempo, por ejemplo, ahora que nos reunimos acá a las 8:30 hasta cierta hora, es un periodo de tiempo que ya se gastó, no se va a volver a repetir. Entonces es un recurso que no es renovable. Por lo tanto, el tiempo es un tesoro. La pregunta es, ¿qué estamos ofreciendo nosotros como líderes de nuestra iglesia al Señor? La Biblia acá era su autoridad, y por tanto no había nadie que tratara de desviar las cosas por medio de sus propias ideas o sus propias opiniones. La obra del Señor se basa en el fundamento de la palabra de Dios. Aquí no es lo que opino yo, lo que opina usted,
me parece esto bien, me parece esto mal, no. De acuerdo a todo tiene que ser filtrado. Holocaustos por la mañana y por la tarde. Podemos ver también acá que el holocausto, el sacrificio, siempre ha representado desde el comienzo, tiene que ver con la figura de Cristo, el sacrificio perfecto que ya fue ofrecido en la cruz del Calvario, por expiación de los pecados de nosotros y de la humanidad. Dice el holocausto que ellos ofrecían, hablaba de la persona de Cristo, de quién es Él. Usted puede ver que lo que ellos estaban haciendo era reunirse alrededor de la persona de Cristo, en su muerte por ellos. Y ese es el lugar donde los creyentes deben reunirse en el día de hoy. Cuando nosotros nos reunimos en nuestra iglesia, nos reunimos en la persona de Cristo. El mensaje debe ser cristocéntrico. El modelo a seguir debe ser Cristo. Debemos de conformarnos a la imagen de Cristo. La iglesia debe rendirle honra y gloria a Cristo, nuestro Salvador. Colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Se dan cuenta que ellos estaban, cuando volvieron a reconstruir, estaban reconstruyendo todo, se está armando todo de nuevo. Su base, primero era la palabra del Señor. Estaban trabajando en unidad. Su unidad hablaba de una unidad cristocéntrica. Lo estamos aplicando los días de hoy, ¿cierto? Dice porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. A lo mejor era un miedo de un ataque, tal vez. Pero ¿por qué nosotros no deberíamos tener miedo de contaminarnos tal vez del mundo? Como lo decía en el domingo recién pasado, de la corriente de este mundo que nos arrastra y que nos desvía de la atención del Señor Jesucristo. Tercero, la obra del Señor debe tener un fundamento sólido. Un fundamento sólido. Versículo 4 en adelante dice, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Me parece que esta fiesta se celebra en conmemoración de cuando el pueblo judío estuvo en el desierto. Creo que es en los primeros días de octubre, si es que no me equivoco. Dice, celebraron asimismo la fiesta solemne, aparte de todo lo que estaban haciendo, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Cómo? Vuelvo a repetir algo muy importante. ¿Cómo lo hicieron? A su manera, como está escrito. Y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. O sea, lo hacían de forma ordenada. Yo no puedo silenciar, pero alguien que no está silenciado, no sé quién será. Y ahora sí. Dice, y holocaustos, dice, cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Podemos ver también que tal vez el culto en nuestra iglesia local debe hacerse en forma ordenada, ¿cierto? Debe haber un orden. Versículo 5, además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Versículo, bueno, ahí parece que me salté. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas, miren qué interesante, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, ¿para qué? Para que activasen la obra de la casa de Jehová, de 20 años, eran los jóvenes. Aquí es un punto con el cual vamos a terminar, tiene que ver con que acá habían dos generaciones. Una generación antigua, que eran los más ancianos, y una generación nueva. Y acá lo describe claramente, dice, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá. ¿Cómo? Miren, y ahí vuelve a repetir la unidad que es necesaria en la obra del Señor. Como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Mira, hasta acá, hasta el versículo 9,
vemos claramente si podemos hacer una aplicación directa, aunque las dispensaciones obviamente son distintas, podemos hacer una aplicación directa a nuestro servicio en la obra del Señor. Partamos, por ejemplo, con el Día del Señor, porque la forma de trabajar en el ministerio tiene que ver con los ministerios que se desarrollan en la iglesia local, y estos ministerios se desarrollan, por ejemplo, el día domingo, se desarrollan el día martes, se desarrollan la mujer el día miércoles, se desarrollan el día sábado con los jóvenes. Hay distintos tipos de ministerios, el ministerio de la música, y así enumerando cada uno de los ministerios que tenemos en nuestra iglesia local. Y miren, acá tenemos un ejemplo, pero muy, muy directo para nosotros. Cómo estaban unidos ellos reconstruyendo todo, reconstruyendo, activando la ofrenda voluntaria de Jehová, activando la obra de la casa de Jehová, a los levitas que eran los encargados de administrar la palabra, ¿cierto? Y dice, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, como un solo hombre, unidos, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. El versículo 10 dice, y cuando los albañiles, miren, otros que estaban trabajando, o sea, aquí hay diferentes funciones, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf. Bueno, ahí tiene que ver, ¿cierto?, los hijos de Asaf, la música, ahí está escuchando el hermano Alex, los hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Miren, está todo funcionando en forma armónica. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica principal de esto? Es la unidad en la obra del Señor. Y esto provoca un despertar en cada uno de los miembros. Acá tiene que ver con el pueblo de Israel, ¿cierto? Pero si nosotros trabajamos en la obra del Señor, en nuestra iglesia local, con estas ganas, con este orden, con esta unidad, se pueden provocar muchas cosas. Y es lo que viene más adelante, miren. Punto 4. La obra que el Señor guía resulta en alabanza y júbilo. Si los cimientos de nuestra... Miren, si la obra del Señor deriva su poder en la unidad de los hermanos, tenemos que estar unidos, ¿cierto?, trabajando en una misma dirección. Si la obra del Señor se basa en la palabra de Dios, que es nuestro referente, nuestro manual, y todo tiene que pasar por ahí. Si la obra del Señor tiene un fundamento sólido, un fundamento que siempre tiene que estar apuntando hacia Cristo. Si la obra que el Señor guía resulta en alabanza, esto va a producir esto. La obra que el Señor guía resulta en ¿qué? En alabanza y júbilo. Miren qué maravilloso, dice versículo 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el alabando, dice de nuevo, a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Esto es maravilloso, ¿saben por qué? Porque yo me imagino mi iglesia. Hay mucho trabajo por hacer, ¿cierto? Estamos colocando los cimientos tal vez de IBER. Bueno, Alex, Pastor James, pueden decir con más propiedad tal vez que son los que llevan más tiempo, pero estamos colocando los cimientos de la iglesia. Y si nosotros trabajamos en armonía, en unidad, colocando bien los fundamentos, esto va a terminar, proyéctense, yo me proyecto un día domingo como han sido tal vez los últimos cultos, alabando, cantando, dando gracias a Dios, diciendo, oh, el Señor es bueno, su misericordia es grande para con nosotros, vamos también, toda la iglesia va a clamar con gran júbilo, con alegría, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Es lo que estamos trabajando para ello, todos en unidad. Tú eres importante, hermano. Todos somos importantes, todos somos necesarios en esta obra del Señor. El versículo 12 dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, podemos aplicarlo también como tú eres jefe de tu familia. Ancianos que habían visto la casa primera, aquí vemos las dos generaciones, viendo echar los cimientos de esta casa, miren, qué maravilloso. Lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría.
¿Por qué? Porque la obra la estaba guiando el Señor. Estaba edificada, cimentada en la palabra del Señor. Todo se estaba haciendo en unidad. ¿Y eso qué es lo que provoca? Alabanza y júbilo. El versículo 13 dice, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro. Pero este aquí no es un lloro de tristeza, sino que tú has llorado de alegría. Yo sí. Es distinto, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido de hasta lejos. Y este capítulo es maravilloso, nos da un claro ejemplo de cómo tenemos que trabajar en unidad para hacer crecer, hacer de nuestra iglesia de una iglesia que honra al Señor, una iglesia que esté cimentada en la palabra del Señor, una iglesia que le dé la gloria en todo el sentido de la palabra a nuestro Señor Jesucristo, pero también necesitamos de la unidad de nosotros, necesitamos que todos trabajemos en una misma dirección. Hermano, tú eres necesario, yo soy necesario, todos somos necesarios. Y debemos de partir en nuestra unidad en la obra del Señor. Primero, dice los jefes de las casas paternas, debes partir primero por tu hogar. Animar a tu esposa, que tu esposa te anime a ti. A veces cuando yo estoy desanimado, mi esposa me anima a mí y así nos animamos mutuamente. Edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, esa es la responsabilidad individual, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahí nos delega una responsabilidad individual. El fundamento obviamente siempre será Cristo, pero mire cada uno cómo sobreedifica. Tú puedes, Cristo edifica en tu hogar, pero tú mira también cómo sobreedificas. Cristo edifica en la iglesia, pero mira tú también cómo sobreedificas en tu iglesia local, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿cuál es? Jesucristo. Cada decisión, cada decisión que tomes en tu vida tiene que estar basada en el fundamento sólido que es Jesucristo. Y para terminar, una pequeña reflexión para no quitarles tanto tiempo, yo sé que son hombres muy atareados, unas preguntas, ¿cierto? Para meditar. ¿Cómo estás tú participando en la obra del Señor? No es que la contesten ahora, ¿cierto? Pero es para que mediten en ello. ¿Cuál es tu actitud? Yo lo hago el paralelo, ¿cierto? Con la actitud que tenían el pueblo de Israel en este instante, cuando ellos estuvieron en cautiverio y volvieron a Jerusalén. ¿Cuál es tu actitud? ¿De gozo, de júbilo, de unidad? ¿Qué legado? Mira, aquí hay dos generaciones, eso me llamó mucho la atención. La generación que eran de los más viejitos, ¿cierto? Y las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son nuestros hijos. Ellos nos están mirando a nosotros. Y cuando está en estos capítulos, cuando uno de los problemas que sucedieron fue que los más viejitos también, tal vez tenían una mala actitud, y esa mala actitud se la traspasaban a los más jóvenes. ¿Qué legado dejarás a los más jóvenes? Hermanos, como padres, nuestros hijos nos están mirando. ¿Qué clase de cristiano tú quieres que sean tus hijos? Ellos te están mirando. Y el primer referente que tienen eres tú, soy yo. Y si yo soy un mal cristiano, no puedo esperar que mi hijo sea un buen cristiano en el futuro. ¿Qué le ofreces al Señor? Me pregunto, ¿qué es lo que merece el Señor de ti, de tu vida? ¿Merece lo mejor o lo que sobra de tu vida? Entendiendo que estos varones de Israel, el pueblo de Israel, eh, activaron esta ofrenda a Jehová. ¿Qué es lo que tenemos que ofrecerle a nosotros a Jehová? En sacrificio. Y de hecho la palabra del Señor en el Nuevo Testamento habla del sacrificio, pero no un sacrificio como se hacía en el Antiguo Testamento, sino un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nosotros somos el sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estar muertos para el mundo, pero vivos para el Señor Jesucristo. Hermano, yo oro para que nosotros como hombres seamos los líderes que nuestra iglesia necesita, para que en la unidad hagamos crecer la obra que no es tuya ni mía, que es del Señor. La iglesia no es tuya ni mía, sino que la iglesia es del Señor. ¿Y cuál es el costo de la iglesia para fundar la iglesia? La sangre del Señor Jesucristo, un costo muy alto. Por lo tanto,
los dejo con esas reflexiones y no les quito más tiempo. Eso sería por ahora el capítulo 3 de Esdras. Ahí sí. ¿Algún comentario? Ahora sí. No siempre vemos eso. Cuando hay éxito en el pueblo, entre el pueblo de Dios, sea los hijos de Israel o en la iglesia, cuando hay unidad, siempre hay éxito. Pero es algo que nos cuesta, porque para poder tener unidad, como dice Efesios 4, tenemos que soportar, tenemos que ser humildes, es decir, mirar a nosotros mismos primeros antes de criticar a los demás. Eh, pero es tan importante para el Señor. Eso vale la pena luchar para la unidad en nuestra iglesia. Resolver problemas con otros hermanos. Y como se ve más adelante también hay dificultades. Hola, tocayo. Bueno, me hace reflexionar harto lo que enseñas, Adrián. Y creo que la unidad es muy importante y creo que está basada en el amor que el Señor nos mostró cuando Él estuvo unido con el Padre, cuando Él estuvo acá en la tierra, ¿cierto? Mantuvo esa unidad, esa comunión íntima con el Señor. Creo que es un buen ejemplo para nosotros también como cuerpo y a pesar de las dificultades que pueden venir. Es un lindo desafío, pero yo creo que si cada día estamos aferrados al Señor, en nuestra comunión con Él, se nos va a hacer más llevadero. El error grave es ir por la inercia y dejar de tener comunión con el Señor y que ahí eso nos liquida. Así es que muy importante también creo lo que mencionaste de cómo traspasamos a los jóvenes a nuestra siguiente generación, porque el otro día en el estudio en el retiro de músicos, sus hijos, los hijos de sus hijos, y por más de 10 generaciones, recuerdo, ¿no, James? Eran como más de 10 generaciones, o sea, no sé, tátara. Todos los hijos de Asaf sirvieron como adoradores, como levitas en la adoración en el templo. Entonces, wow, hay una transmisión ahí de los dones y del servicio. Qué impresionante cómo lo lograron hacer, ¿cierto? Nosotros que tenemos hijos jóvenes, los que tenemos hijos adolescentes, es un desafío para nosotros que ellos sigan el mismo camino. A veces en la adolescencia hay rebeldía, hay críticas a nuestra labor como padre, etcétera, y tenemos que tener sabiduría. Así que creo que un punto muy importante es el de traspasar el evangelio. Eso también me anima mucho y me hace mucho sentido.
También un poquito lo que decía Pastor con el tema de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, somos uno solo. Cuando un miembro se duele, nosotros a veces siempre como es lo más fácil mirar con crítica. Yo no creo que, por ejemplo, si a mí en mi cuerpo me duele la pierna, no voy a criticar mi propia pierna, sino que la voy a auxiliar, voy a tomar algo para que se me quite el dolor. Entonces yo creo que también como cuerpo de Cristo tenemos que funcionar de la misma manera. Si hay un miembro que está dolido, no hay que criticar, sino que hay que auxiliarlo, hay que ayudarlo, hay que exhortarlo, como decía, compartía el versículo que compartía, nos compartió Pastor en la tarde, de exhortar, amonestar y animar. Eso yo creo que es muy importante. Y un poquito con lo que decías tú, Alex, también el amor. El amor cubre multitudes de pecados. Si Dios tuvo amor con nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no tener amor también y soportar a nuestros hermanos en amor, en el amor del Señor? Amén. Si no hay más comentarios, Pastor, podemos orar, ¿no? Sí. Motivos de agradecimiento, hermanos. Qué bueno ha hecho el Señor en tu vida. Pastor, Adrián, hola Alex, también no lo había saludado. Yo quiero agradecer porque a pesar de que ha sido un año difícil, sobre todo para Marcela con todo su tema laboral, nos ha permitido llegar juntos como familia, como matrimonio a este fin de año. Marcela ya terminando sus clases. Espero que eso signifique una mejora en todos sus temas de salud. Pero agradecer a Dios porque estamos juntos, estamos unidos a pesar de las dificultades, de lo difícil que ha sido todo este proceso laboral para Marcela. Estamos juntos, con altos y bajos, pero debo agradecerlo. El otro día me junté con unos primos, un grupo grande de primos, nos juntamos en realidad a hacer vida social, a compartir algo. Y sacando conclusión, prácticamente era mi hermana y yo los únicos que quedamos casados. El resto están casi todos separados, ya todos con nuevas parejas, hijos por acá, por allá, y igual me hace un poco reflexionar, y por eso la gracia, obviamente, porque el Señor nos ha mantenido unidos, con alto y bajo, como todos lo han sabido, pero estamos bien, así que por eso gracias por el matrimonio, porque estamos bien, estamos juntos como familia y el otro día lo pudimos también disfrutar una etapa de nuestro matrimonio con ustedes, con los matrimonios de la iglesia. Así que mi agradecimiento es por eso. Estamos llegando a fin de año y juntos. Así que eso. Amén. Yo doy gracias, Señor. Recién recibí un mensaje de chat de mi hija que tuvo un control para su embarazo y todo salió bien. El pequeño está creciendo normal. Entonces damos gracias, Señor, por su bondad en eso. Yo por acá también doy gracias al Señor, disculpen hermanos, por Daniel Rojas, no se ve mucho porque estoy en terreno, estoy trabajando todavía. Sí, te ves. Ya, me veo, gracias entonces. Bueno, aparte que soy negro, entonces por eso no me veo mucho también. No. Bueno, disculpen, me conecté recién, así que, pero me pude conectar finalmente. Yo dar gracias al Señor en realidad, tal como decía el hermano Alex, estamos terminando el año. Gracias al Señor por lo misericordioso que es con uno, gracias al Señor por
por los trabajos que nos da también, buena salud también, a pesar que nosotros a principios de año tuvimos COVID, pero gracias al Señor todos podemos salir bien. Básicamente eso, más que nada, dar gracias al Señor por mantenerlo ahí con salud, por su gran misericordia con nosotros, por el sustento que nos da día a día, por el cuidado que tiene con la familia también, eso en general. Y dar gracias al Señor también porque como familia pudimos llegar a la iglesia nuevamente y ahora con mucho más fuerza, con mucho más ánimo y sin dejar que Satanás ahí no esté ahí ya bolqueteando la cabeza ahí para alejarlo nuevamente, ¿no? Ya estamos, queremos dedicarnos 100% a la iglesia ahora y gracias al Señor por eso. Eso es. Gracias, hermano. Amén, Daniel. Me alegra escucharte, Daniel. Yo también quiero dar gracias por algo en específico. Quiero dar gracias a Dios por la iglesia, por cada uno de los hermanos por ustedes, por la comunión que hemos tenido con los que tal vez he compartido un poquito más. También gracias por Pastor James. Y este año ha sido un buen año en realidad. Yo no tengo mucho que pedir en realidad. No soy mucho de pedir tal vez cuando hay realmente una necesidad que realmente lo merece, pero sí, este año ha sido un buen año. Y bueno, la gratitud hacia el Señor en todos los ámbitos de mi vida. Estoy muy, muy contento en la iglesia. Me siento a gusto. Y a medida que voy conociendo a los hermanos, cada día como me siento más identificado con la iglesia y le estoy tomando más cariño. Así que eso, darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi familia, en mi vida y gracias por la iglesia en la que estoy congregando. Bueno, a mí también me gustaría agradecer en parte lo que comenta Adrián. Para mí, la verdad, a diferencia de Adrián, ha sido un año bien complicado, sobre todo en términos laborales. Así es que el Señor y su iglesia han sido un verdadero refugio para mí. Y creo que si no estuviera con el Señor ni en comunión con los hermanos, no habría llegado a fin de año con éxito en el Señor. Así es que desde James hasta los hermanos más nuevos, Daniel, otros que hemos podido compartir, otros que tenemos amistad, ¿cierto? Como con mismo Alex, su familia, con otros hermanos. La verdad es que ha sido hermoso poder tener comunión este año. Y así es que yo quiero agradecer eso de la iglesia, que ha sido un verdadero refugio en donde, mira, ha estado muy en mi mente cuando el Señor dijo, mis amigos son quienes hacen la voluntad de mi Padre. Y para mí ustedes todos son mis amigos, porque veo que son hombres fieles que están buscando al Señor de corazón, no exentos de errores, obviamente, pero los quiero como amigos porque están haciendo la voluntad de mi Padre. Y creo que eso también nos da mucha unidad y amor entre nosotros. Esa sería mi razón de gratitud. Y tengo una petición especial. Me gustaría que tomáramos un tiempo para poder orar por las decisiones que se van a tomar este domingo en nuestro país. Creo que estamos en un momento muy importante, histórico en la historia de nuestro país, y en donde lo único que puedo pedir es que el Señor tenga misericordia de nuestro país y pueda dar sabiduría a todas las personas para poder tomar una decisión que sea en definitiva lo mejor para nosotros.
oraba a Jehová y le decía, Señor, ten misericordia de mi pueblo. A pesar de que se ha ido en pos de ídolos, a pesar de que no ha hecho tu voluntad, aún así ten misericordia del pueblo de Israel. Y el Señor, a veces por una persona, que era el profeta, que pedía con toda su fe, con todo su ser, por su nación, el Señor era misericordioso y tenía gracia y misericordia de su pueblo. Así que eso pido, que podamos orar por las elecciones que hay este domingo de nuestras autoridades, y que el Señor pueda hacer su voluntad, y que esto obviamente pueda ser lo mejor para nuestra sociedad. Amén. Amén. Yo quería pedir, se me había olvidado, pedir por el tío de la Rose, que está bastante delicado. Él hace bastante tiempo que estaba con diálisis. Y ustedes, bueno, no sé si saben que las diálisis van deteriorando el cuerpo de a poco. Si se pueden acordar en sus oraciones de él por su salud. Él sí conoce al Señor, le hemos hablado, a la familia de Rose le ha hablado, así que yo creo que orar por dos cosas en específico, por su salud y otra por su seguridad de salvación. Jorge González. No Bueno, sé si alguien más. Sí, ya, pastor. solamente para pedir ¿quién quiere orar por Jorge, el tío de Rose? Ok, Alex Gallardo, gracias. Y por el voto este domingo, la elección. Ya, Adrián. ¿Algo más? Petición. Hermano Víctor. Hola, hermano Víctor. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está la Marta? Ahí está la Marta. Ok. Le pido la oración por ella. Ok, voy a orar por ella entonces. Por favor. Sí. Ok. ¿Algo más, hermanos? Ok, yo voy a partir y Adrián puede cerrar el tiempo. Nuestro querido Padre, más que nada, Señor, creo que los demás presentes también, Señor, tiene más gratitud en sus corazones, Señor, que preocupaciones o ansiedades o angustias, porque tú eres bueno, tú eres un buen Padre. Me encanta esta canción, Señor. Ese es quien eres. Tú eres nuestro Padre, un buen Padre, y somos tus hijos amados por ti. Y este dice todo, Señor. Y hemos visto vez tras vez tu buen cuidado, Señor. No siempre nos sacas de problemas o de tentaciones, pero siempre, Señor, muestras su bondad. De Alex, de su unidad con Marcela, Señor, te damos muchas gracias por eso, porque sabemos que este mundo no es así. Y te damos gracias, Señor, por el buen resultado del chequeo de Lorena, Señor, que esta pequeña vida, Señor, está creciendo bien. Te damos gracias, Señor, como tú nos has llevado, Señor, a fin de este año. Increíble todo lo que has hecho, Señor, para proveer por cada necesidad, para protegernos, Señor, de enfermedades, COVID.
y para bendecir a nuestra iglesia, Señor. Gracias por la unidad que vemos, el amor, la amistad. Esa es la obra tuya, Señor, y estamos contentos de ser parte de ella. Gracias, Señor, por cómo tú, Señor, cuidas a tus hijos y tus hijas. Y pensamos, Señor, en la Marta. Está sufriendo, Señor. Sí, Señor. Este pobrecita mujer, Señor, está sufriendo, pero ella es hija tuya. Y preferemos, Señor, que ella esté libre de su sufrimiento y que esté contigo, Señor. Amén. Es para siempre, Señor. Que Amén. seas misericordioso, Señor, con ella. Que aún esta noche, Amén. Señor, ella puede entrar en la presencia tuya, gozándose en estar cara a cara contigo. Te lo pedimos, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amado Padre, Señor, gracias por un día más de vida, Señor, un año que culmina, Señor, y gracias por sus bendiciones, Padre. En esta noche especialmente quiero elevar oración, Señor, por el tío de la hermana Rose, Jorge González, no solamente por su mejora física, Señor, también por su mejora espiritual, Señor. Sabemos que cuando usted no está en nuestros corazones, Señor, las esperanzas se van acabando. Se van agotando las esperanzas, se van agotando, Señor, nuestro deseo de vivir, Señor Jesucristo. Padre, sea usted sanando su cuerpo, esta diálisis lo está desgastando físicamente, pero sobre todo sea usted sanando su alma, Señor, su corazón, que Él lo conozca, que Él se dé cuenta que necesita de usted, Padre amado, que cualquier cosa, Señor, al lado suyo, es mejor llevada, Señor Jesucristo. Recibe su corazón a usted, Señor. Utilice a Adriana, Rose, a los niños, no sé, la forma que usted tenga, Señor Jesucristo, para que Él pueda conocer a usted, Señor, para que pueda rendirse ante usted, Señor Jesucristo. Y si en algún momento usted determina que no esté con nosotros, Señor, Él se vaya ante su presencia y le dé también esa paz a Rose, porque también para nosotros como cristianos es una paz saber que una persona que queremos, Señor, lo ha aceptado usted. Ayúdenos, Señor Jesucristo, ayúdelo al Señor y use, Señor, su fuerza y usted haga sus milagros, Señor, para que su palabra llegue a Jorge González. Le acompaño al Señor y principalmente por su vida espiritual oramos. Amén. Padre bendito, Padre amado, Señor, con gozo, Señor, te agradecemos por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Primero, agradecerte por este regalo tan maravilloso que es la salvación. Y te agradecemos, Señor, por contar contigo, Padre mío. Imploramos, Señor, te rogamos para que tú tengas esa misericordia con nuestro país, Señor, con nuestra sociedad que está tan corrompida, sabiendo que el mundo está dominado por Satanás, Señor, pero aún así imploramos que tú tengas misericordia por nuestro país. Dejamos todo en tus manos, Señor, también esta reunión, te lo agradecemos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Buen estudio, Adrián. Excelente. Y, nos vemos el sábado. Sábado. Sí, Sábado. hermanos, sábado para adorar al Señor y orar como iglesia.
Y el próximo martes no hay varones, pero el último martes del mes, sí, volvemos a reunirnos. El próximo martes no hay entonces. No. Y el sábado siguiente, claro, este sábado, sí. Estamos a 14, tiene razón. Ya. ¿Este sábado nos juntamos? No, el varones no. Este sábado la fiesta de los niños, cumpleaños de Jesús y un culto después. A las 6:30 es el servicio de adoración. Y ahí estaremos con los niños. Bueno. Bueno, Alberto, yo creo que tu hermano es más lindo que tú. Bueno, hermanos. Nadie se quiere despedir, pues nadie se quiere. Están esperando que alguien diga ya, chao, nos vemos. Cuelga tú, cuelga yo. Sí. Ya, hermano. Abrazos, hermanos. Adrián. Chao, James. que estén bien. Chao, hermano Cariño a la Alberto. familia. Chao, Chao. chao, hermano de Alberto. Chao, Daniel. Chao, Víctor. Chao, hermanos. Que estén bien, Chao. cuídense. Chao, Chao, Que tocayo. tengan buen Chao, hermano Daniel. Alex. buen resto de semana. Un abrazo, Igual. bendiciones. Chao, chao. Daniel, no mire el celular, Chao, Víctor. Daniel, mire para adelante. No, sí, estoy mirando para adelante. Chao, hermano exactamente. Ale. Chao, hermano Ale. Chao, chao.